vez más con todos ustedes en directo, como siempre, desde Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, Centro Evangélico Vida Nueva. Seguimos haciendo ese recorrido por los personajes que se mencionan en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo, como bien saben ustedes, de la fe. Un capítulo donde aparecen muchos personajes, todos conocidos para nosotros, que pasaron a la historia por ser hombres y mujeres de fe. No fue fácil para la mayoría, prácticamente para todos ellos, demostrar esa fe, esa confianza, esa esperanza que tenían, pero superaron todos los obstáculos que se le presentaban. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían depositado su vida y su confianza, porque su fe les permitió estar por encima de los problemas, por encima de las pruebas, por encima de las luchas tremendas que muchos de ellos afrontaron. Muchos fueron perseguidos, cuestionados, criticados, abandonados, pero la fe en Dios les mantuvo firmes en todo momento. Y hoy quisiera hablar de un personaje extraordinario, un personaje que podríamos estar horas y horas, días, semanas y años hablando de él. Nada más y nada menos que de Moisés. Leamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 acerca de la vida de Moisés. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La vida de Moisés es una vida de fe y de obediencia constantemente. Todos los actos, todas las acciones, todo lo que hizo Moisés está más que demostrado que era un grandísimo varón de Dios. Un hombre que fue el que subió al monte Sinaí después de un prolongadísimo tiempo de ayuno y de oración y recibió nada más y nada menos que la Torá, lo que llamamos nosotros la ley, los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Un hombre que hizo, con la ayuda del Señor evidentemente, unos milagros impresionantes, únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Su vida está, por así decirlo, dividida en 3 porciones de idéntico tiempo: 40 años en Egipto, criado por la hija del faraón, rescatado previamente, milagrosamente, de las aguas del río Nilo, 40 días solo en el desierto, donde él llega a contactar con Jetro, el que posteriormente sería su suegro, y se convierte en el pastor de sus ovejas y se casa con una de sus hijas, y 40 años más pastoreando y dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto, con la intención de llevarlos y de introducirlos a la tierra prometida. 40, 40 y 40, total 120 años. En cada una de esas etapas, Dios trató con este hombre de Dios de una forma tremenda. Lo preparó, lo instruyó, le enseñó cómo tenía que comportarse, cómo tenía que pastorear y atender al pueblo. Una labor realmente titánica. Su suegro en cierta ocasión le dio un consejo diciéndole que delegara, porque era tanta la responsabilidad, era tanta la gente a atender, estamos hablando de miles, millones de personas, y era prácticamente imposible que un solo hombre pudiera atender todas y cada una de las necesidades del pueblo que pastoreaba. Ahora bien, Moisés no era un hombre perfecto, a pesar de que era un hombre manso y humilde, el más manso y humilde de toda la tierra. También, lógicamente, tenía su carácter, su temperamento, su personalidad. Dios tuvo que tratarlo, porque antes de ser usados, tenemos que ser previamente tratados por el Señor. Y no tenemos que huir del trato de Dios. Es más, sin ese trato de Dios, sin esas pruebas, sin ese moldear de Dios en nuestras vidas,
difícilmente, difícilmente vamos a poder ser tratados posteriormente por el Señor en su reino y en su obra. Moisés también aparece en el Nuevo Testamento. Algunos dirán, ¿en el Nuevo Testamento Moisés? Sí. En el monte Tabor, como así dice la tradición, apareció junto con Elías el profeta, y allí estaba con el Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, hablando acerca de su partida. Un hombre realmente extraordinario. Un hombre que realmente fue muy utilizado por el Señor, porque se dejó tratar y usar por el Señor. Y hay muchísimos cristianos, muchísimas personas que podían haber sido y pueden ser muy usados por el Señor, pero no se dejan cambiar, no se dejan moldear, no se dejan tratar por el Señor. Y cuando una persona tiene dones, tiene talentos, tiene la capacidad de poder ser usado, pero no se deja previamente tratar por el Señor, esa persona puede llegar a ser un auténtico peligro, tanto para sí mismo como para las personas que intenta ministrar y ayudar. Por eso Moisés estuvo mucho tiempo en el desierto, solo, siendo tratado por el Señor. Fíjense que cuando el Señor lo llama y lo comisiona para volver a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, él no se considera digno. Él se da ahora cuenta de que tiene problemas a la hora de expresarse, de que no le van a creer, y pone, digamos, todo tipo de pegas y de excusas delante del Señor. Pero ahí vemos una demostración de cómo se dejó tratar, cómo Dios lo moldeó, lo trituró en el desierto, y entonces, ahora que él no se considera digno y lo suficientemente capacitado para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, al pueblo de Israel de Egipto desde ese tiempo terrible de esclavitud, ahora es cuando el Señor lo puede utilizar. Ya no tiene una excesiva confianza en sí mismo. Él había dado pasos muy importantes, como por ejemplo rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, no renunciar a su identidad. Hizo muchas cosas importantes, pero lo más importante no es tanto lo que hagamos, sino lo que le permitamos, lo que le dejemos al Señor hacer en nuestras vidas. Porque a veces enfatizamos mucho lo que yo puedo, o lo que yo quiero, o lo que yo siento hacer para el Señor, y está bien. Pero lo importante es qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, qué es lo que Él quiere quitar de mi vida, qué es lo que Él quiere hacer a través de mí, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Moisés, desde la cuna, viene marcado. El Señor lo protegió siendo un bebé pequeño, de morir ahogado, de perecer en las aguas del río Nilo. Pero Dios tenía un plan para su vida. Y cuando Dios tiene un plan para la vida de una persona, si nosotros somos capaces de amoldarnos, de subirnos al proyecto de Dios, nuestra vida será una vida de victoria constantemente. Sí, podrán haber luchas, podrán haber dificultades, podrán haber desiertos, lo que ustedes quieran. Pero cuando una persona entiende e interioriza las verdades de Dios y la voluntad de Dios para su vida, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Moisés, vuelvo a repetir, cometió sus fallos. Moisés no fue al final, no digo digno, pero no fue capaz de poder entrar en la tierra prometida porque hizo cosas desagradables ante los ojos del Señor, pero igualmente fue un hombre de fe, un hombre con una autoridad espiritual, con un nivel de espiritualidad realmente increíble. La Biblia no oculta sus errores, porque la Biblia no quiere presentarnos a un superhombre. La Biblia quiere presentarnos a un hombre, como decía la Biblia de Elías, con sus pasiones, con sus debilidades, con sus defectos, pero al mismo tiempo también resalta y eleva pues todas las características positivas que había en su vida, que al fin y al cabo eran características que Dios le había dado, porque todo don perfecto y todo lo bueno y maravilloso viene y procede del corazón de nuestro Dios. Así que yo quiero animarles a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana a que busquen de Dios, a que se dejen tratar y moldear por el Señor. Porque hay victorias, hay grandes bendiciones, hay grandes puertas, proyectos y planes maravillosos que sin lugar a dudas el Señor para muchos de ustedes tiene preparado. Pero lo primero es agachar la cabeza, esperar en Dios, no tener prisas, esperar en el tiempo de Dios, no adelantarnos como en un momento determinado vimos en la vida de Moisés, que se adelantó creyendo que por defender a aquel hebreo, de aquel egipcio que le estaba, digamos, golpeando y humillando,
el pueblo lo iba a reconocer y aceptar como el líder. Pues no era el tiempo. Y lo importante es saber cuál es el tiempo de Dios, adaptarnos al tiempo de Dios, al mover de Dios, y no tener que inventarnos nosotros las cosas a nuestra manera, sino que todo lo establecido, todo lo escrito, todo lo que Dios ya tiene preparado de antemano para nosotros tenemos que descubrirlo y adaptarnos al mover de Dios. Estamos viviendo tiempos en los que Dios nos está tratando, pero al mismo tiempo también Dios nos está bendiciendo y también Dios nos está usando, lo cual quiere decir que estamos en un tiempo especial de la historia para la iglesia del Señor. Aprovechemos este tiempo, porque aunque el Señor no cambia, los tiempos, las circunstancias sí pueden cambiar, pero aprendamos a adaptarnos, a gozarnos y a disfrutar y a servir al Señor en cualquier circunstancia, sea en prosperidad o sea en escasez, sea con mucha gente o con ninguna, da igual. El Señor, el Dios de Moisés, es nuestro Dios y a Él queremos elevar una palabra de oración en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre Celestial, muchísimas gracias por el ejemplo y por la vida de Moisés, tu siervo. Gracias, Señor, porque fue un hombre obediente, un hombre humilde, un hombre que se dejó tratar y usar por ti. Te ruego que en esta mañana, Señor, tú hagas una obra en cada uno de nosotros y podamos ser tratados y moldeados por ti, porque no hay mejor cosa que ser tratados por el Señor. Padre, bendigo a todos mis hermanos en este día y bendigo tu nombre y te doy gracias porque sé que tú estás con nosotros y no importa en la circunstancia, en el lugar o en el país en el que nos encontremos, tú has prometido estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Te ruego, Señor, que nos des a todos un día de victoria y de bendición. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Y queridos hermanos, no quiero despedirme en esta mañana sin disculparme, porque en el día de ayer, cuando hablaba del personaje de José, pues cometí algunos errores, no en cuanto a la parte bíblica, sino el hecho de que confundí a veces un nombre con otro. Es algo que me suele ocurrir muy a menudo. Cuando hablo a veces de dos personajes al mismo tiempo, a veces me hago un lío y a veces confundo al padre con el hijo, al hijo con el padre. Pero bueno, yo sé que ustedes entendieron lo que yo les quería decir, pero no quiero que se quede ahí como que no me di cuenta. No, sí me di cuenta, porque además mi esposo también me lo hizo ver y algunos de ustedes también. Que el Señor les bendiga. Mañana seguiremos aquí en directo con todos ustedes y le adelanto que mañana estaremos hablando de una mujer. La segunda, porque ya la primera fue Sara, pero esta mujer es muy interesante, nada más y nada menos que Rahab. Mañana hablaremos de ella. Hermanos, les deseo un feliz día, que el Señor les bendiga y les guarde y que el Señor nos dé a todos un día de grandes bendiciones.